amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde, bueno muchachos, después de prácticamente un mes de no poder subir contenido debido a unos temas que se están presentando con relación al tiempo, si nos dificultó, ay Dios mío, se nos dificultó muchísimo para final de año, pero bueno, aquí estamos nuevamente y habíamos quedado en un tema particular y eran pues los métodos de extensión que se desarrollaron para configurar nuestra librería, ¿cierto? Dentro de esos métodos, pues nos hizo falta solamente uno, que es el middleware, el método de extensión en middleware, ¿sí? Que registrará nuestro middleware al pipeline de los middleware de la API o de la aplicación de MS, con el objetivo de obtener el ID. Y aparte de eso, pues nos hacía falta solamente las pruebas unitarias para probar esos métodos de extensión y verificar, por ejemplo, todos los temas del Entity Configuration, del escaneo de los repositorios y que todo esto esté funcionando de forma correcta. Entonces, este video pues quería que fuera un poco más corto, pero va a ser un poco más largo. Esperemos que no nos pasemos más de los 30 minutos. Ya tengo todo desarrollado y quería mostrarles cómo vamos a proceder. Antes de eso, pues quiero mostrarles por aquí, bueno, a nivel de GitHub, ¿sí? Ustedes van a encontrar aquí la rama, voy a dejar todo en la master, ya me faltan solamente unos temas aquí por ajustar de SonarQube. Ustedes van a encontrar ya la documentación de la librería de Entity Framework Core. Aquí van a poder ustedes visualizar cómo quedó el modelo UML. Y aquí pues van a poder ver pues las interfaces y clases y cómo se están implementando el uso y eso. Entonces por aquí tenemos el scroll bar para comenzar a visualizarlo. Si no, pues pueden descargar la imagen. Aquí pues hacemos una breve descripción del proyecto, qué características vamos a comenzar a crear o qué características esta librería blanca del microservicio. Aquí les dejo todo el resumen de los videos. Me falta este último, que es este preciso momento que estamos grabando. Por aquí está pues la parte de inicio, restaurar paquetes y por acá me falta documentar esta parte, pero son los ejemplos el ejemplo de la API, de cómo implementar esta librería en una API con .NET Core, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a encontrar una serie de enlaces, un paso a paso para poder crear el proyecto, crear las librerías, abstracciones, las entidades, las configuraciones y todo, pues el paso a paso para hacer uso de esta librería de Entity Framework de Code Design Plus, Entity Framework Core, ¿sí? Aquí les dejaré el resultado de los temas de Azure y de SonarQube, ¿sí? Los resultados que nos están dando. En este momento, la última, me falta aquí solucionar un tema eh, de un nombre, pues realmente esto apenas lo estoy desarrollando, pero bueno, una vez finalizado ya estará todo en la master y disponibles para ustedes con la versión 1.0. Y bueno, comencemos. Vamos a ver entonces el tema de lo que desarrollamos con relación al middleware para pasar a las pruebas unitarias. Entonces, nosotros si recordamos aquí en la parte de operaciones, Operation Base, ¿cierto? Nosotros recibimos, le estamos diciendo al contenedor, sí, al contenedor de .NET Core que necesitamos la implementación de esta interfaz de eAuthenticated Service. Si recordamos eAuthenticated Service, lo que único que nos decía si era aplicación, el ID del usuario autenticado, si está autenticado y si está autenticado, pues el nombre y el correo electrónico, ¿no? Junto con el ID. Entonces, y esos datos de ese usuario autenticado lo íbamos a utilizar en el proceso, en el método en el momento que fuéramos a crear una entidad, ¿cierto? Como lo es en este punto. Entonces aquí decíamos, bueno, aquí vamos a utilizar el Authenticate User. Me hacía falta el this. Y bueno, y con esta interfaz ustedes tendrían la información de la persona autenticada por petición, ¿sí? Es decir, cada vez que vaya a llegar una petición, esta información se obtendrá del contexto de HTTP Context, ¿sí? Del token que está asociado al sistema de entidades y desde ahí obtendremos la información. Pero entonces, ¿quién se encarga de asignar la información a este objeto? Pues en ningún momento lo desarrollamos en el video anterior y es ahí donde vamos a entrar a proceder con este tema, ¿no? Vamos a crear un middleware. El middleware, si no han visto los temas de los middleware, les dejaré en la descripción del video donde explico el tema de los middleware, ¿sí? Cómo funcionan, cómo es el flujo, para que lo visualicen y si tienen alguna duda, pues por favor me hagan la inquietud, pero ahí les dejaré el video. Y bueno, lo que vamos a desarrollar aquí es un middleware que se va a ejecutar o lo vamos a registrar después de la autenticación con el objetivo de asignarle la información a esta interfaz, a la implementación de esa interfaz. Y para eso, pues nada, pues ya sabemos que teníamos nuestra interfaz, entonces aquí en esta parte de la carpeta, entonces ya sabemos que, uy, qué pena con ustedes, esta interfaz pues tiene una implementación y que es esta, ¿cierto? Entonces ya esos dos archivos ya sabemos qué hacen, simplemente es una interfaz con que asigna unas propiedades, ¿sí? Que nos indica que debemos implementar unas propiedades y tenemos la otra clase que es la implementación, la Authenticate User, que implementa ahí Authenticate User.
con dichas propiedades, ¿cierto? Entonces la idea es asignarle la información a esta implementación, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues para eso he creado lo que es en este caso la implementación de un servicio que le llame Identity Service y su interfaz que en este caso es Identity Service, ¿cierto? Para esto, pues vamos a concentrarnos en esta implementación. Voy a comenzar a explicarles aquí un poco cómo quedó esta implementación y es que, bueno, la idea de este servicio, ¿cierto? Es que lo vamos a registrar en nuestro contenedor de dependencias a nivel de scope. La idea es que se cree una instancia por cada petición que llegue a la aplicación. Y cada vez que se vaya a crear esa instancia, pues él va a ejecutar ese constructor y dentro del constructor, pues lo primero que vamos a hacer es obtener los valores de la configuración que se encuentran en el archivo app settings. Entonces, en este punto, este options, también les dejaré en la descripción del video que hace referencia a este options y cómo funciona con relación al app settings. Esto se encuentra en la parte de los fundamentos, pero al final de cuentas lo que nos interesa es esta clase, la de EF Core Option. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar una propiedad que le llamé Claims Identity, eso lo encontramos aquí en las opciones, en las clases de opciones. Y dentro de Claims Identity vamos a indicarle aquí cuál va a ser el claim para obtener el usuario, cuál va a ser el claim para obtener el ID del usuario, cuál va a ser el claim para obtener el email y cuál va a ser el claim para obtener el rol. Los claims en el sistema de identidades de .NET Core es esa información que viaja en el token. ¿Sí? Es como un llave valor de un usuario. Entonces, por ejemplo, mi nombre se encuentra en el claim name y el valor va a ser Wilson Liscano. El correo pues tendrá un claim llamado email y tendrá el valor de esto, no sé, coidesignplus@gmail.com. El ID del usuario será, pues vendrá en el claim sub, ¿sí? Por norma general, eso es dentro del tema profile. No se preocupen si no lo entienden. Esto lo vamos a ver más adelante con el sistema de entidades, pero el ID del usuario viaja en un claim llamado sub y el rol viajará en un claim llamado pues rol, ¿cierto? ¿Por qué los obtenemos de las configuraciones? Porque ustedes pueden llegar a parametrizar en un futuro o cambiar esos claims y obtener otros temas de identidad y ustedes van a poder decirle al microservicio, ¿sí? O a su proyecto que estén implementando de dónde quieren obtener esa información. Entonces, las opciones que tenemos en este punto, ya sabemos que hacen relación, ¿sí? Están relacionadas directamente con el archivo app settings y dentro de ese app settings lo que vamos a asociar son los claims del cual va a ser nuestra fuente de información del token. ¿Listo? Entonces aquí lo que primero hacemos es obtener esa configuración. Lo otro que vamos a hacer es obtener el contexto de la petición, ¿cierto? Lo otro que vamos a hacer es obtener, en este caso, una instancia, ¿sí? Del usuario autenticado. Recordemos que esto es a nivel de scope y este servicio, el Identity Service, toda esta clase, va a crear una instancia por cada petición. Entonces, a medida que le decimos al contenedor que, bueno, que nos regale las implementaciones de eso, lo que vamos a hacer es asignarlo a estas propiedades que tenemos en la parte superior. Esas propiedades que tenemos acá, ¿cierto? Eso, nada raro del otro. Sí, nada raro, absolutamente nada raro. Aquí, bueno, sí, lo único raro que tenemos en este punto es que, bueno, del contexto, fíjense cómo yo obtengo la identidad del usuario que se encuentra autenticado, ¿cierto? Y lo relaciono a esta propiedad que está en la parte superior, ¿sí? Un usuario se identifica así, pues, por esa identidad. Y bueno, eso es nuestro servicio. Ahora, este servicio lo que nos va a proveer es un método que se llama Build Authenticate User, ¿cierto? Dentro de ese Build Authenticate User lo que estamos asociando es, bueno, de la identidad, ¿cierto? Del usuario. Aquí le estamos diciendo, bueno, el usuario se encuentra autenticado, sí o no. Se lo pasamos a la propiedad del Authenticate User. Aquí nos falta el this, ¿cierto? Porque esto es una propiedad que se encuentra en la parte superior de la clase. Yo trabajo mucho con ese this. Ya sabemos que esta es la que está aquí arriba, ¿sí ven? Que a su vez es la instancia que nos retorna al contenedor. Y aquí lo que estamos diciendo es, bueno, si se encuentra autenticado, le vamos a asociar el usuario, el correo, el ID del usuario y vamos a indicarle si es una aplicación. Entonces, si es, por ejemplo, el usuario, para obtener el ID del usuario, se va a apoyar de un método privado que se encuentra en la parte inferior de la clase. Y lo que estamos diciendo es que, bueno, de ese usuario, búsqueme este claim, ¿cierto? Y fíjense que este pedacito hace relación al app settings, ¿sí? A la información que viene del app settings. Entonces aquí nos llega un claims, buscamos eso, y si ese claim existe o es diferente de nulo, pues lo que vamos a hacer es una conversión. ¿Por qué? Porque ese claim o el valor de ese claim, en este caso, si el TUserKey es un string, pues tendremos que convertir ese valor que nos llegue en un string. Si es un entero, pues tendremos que convertirlo en un entero si estamos manejando la identidad del usuario como entero. Ahora, si le estamos manejando el TUserKey como long, pues él tendrá que hacer la conversión. Entonces ahí nos apoyamos de ese tema. Y los otros métodos pues hacen realmente lo mismo.
todos se van a apoyar de la parte del usuario, ¿cierto? Para obtener sus diferentes claims o la información de un claim en particular. Una vez procesado esto, él nos va a retornar esta identidad, ¿sí? Él nos retorna el objeto de Authenticate User, ¿cierto? Es este de aquí arriba de este tipo. Él nos retorna ese objeto y con ese objeto pues ya tenemos la información que necesitará, por ejemplo, Operations para saber cuál es el ID del usuario autenticado, cuál es el nombre, cuál es el correo y con eso poderlo relacionar a nuestras entidades. Eso es lo único que hace el servicio, ¿sí? La interfaz pues realmente no es que haga mucho, bueno, es para relacionarlo con el sistema de dependencias, pero con la parte del contenedor de .NET Core, contra la parte de los Service Collection, y lo único que nos expone es este método, ¿cierto? Ahora, muy chévere, pues ya tenemos en este caso nuestra entidad, ya tenemos nuestro servicio que se encarga de obtener la información del usuario autenticado. Ahora, ¿cómo le decimos a nuestro middleware? ¿Sí? ¿Cómo creamos un middleware para que se ejecute por cada petición? Entonces, en este caso, aquí el Identity Service Middleware, eso también dejaré en la descripción del video la parte donde explico los middleware más a fondo. Y en este punto lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues nada, creamos la estructura básica de un middleware. Ya sabemos que el middleware va a invocar esta parte, ¿cierto? Y como estos son servicios que están registrados a nivel de scope, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es obtener el servicio del Identity Service, ¿cierto? Directamente en el método del invoke async, no en el constructor, esto estaría mal, ¿cierto? Sino que lo vamos a obtener es aquí. Todo lo que sea scope acá y lo que sea transient y singleton o servicios de singleton a nivel de middleware se hace ya en el constructor. En este caso, como es un scope, pues obtenemos ese servicio, ¿cierto? Y a partir de ese servicio invocamos ese método y con eso él ya registró, en este caso, ya le asignó los valores a la interfaz, bueno, a la implementación de la interfaz de Authenticate User. O sea, es decir, esta clase ya tendría valores. ¿Listo? Ese es nuestro middleware, ese es el que se encarga de hacer todo el procesamiento. No se preocupen, eso lo vamos a ver ya con las pruebas unitarias. Vamos a comenzar a depurarlas y al final, pues toda esta carpeta o este middleware, este último middleware que desarrollamos, tenemos que registrarlo, ¿cierto? Tenemos que crearle un método de extensión para poderlo registrar de una forma mucho más cómoda según las normas de .NET. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, dentro de nuestro método de extensión, he creado o he añadido unos métodos adicionales desde el último video, ¿sí? Entonces, el primer método que agregamos fue el de Entity Framework Core. ¿Sí? Este método de extensión lo que va a hacer es un método de extensión asociado al objeto de eService Collection, como lo estamos viendo acá. Él recibe la configuración y él recibe el nombre de la sección de la app settings que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, registramos el servicio de Add Options y a ese Add Options pues le vamos a configurar, en este caso, esta implementación que es la de EF Core Options, esta clase, y le vamos a asignar la información que se obtenga de esta sección. ¿De qué? Pues del archivo de la app settings que viene directamente desde la configuración, como lo ven acá. Este es el primer método, el Add EF Core. Esto lo que hace es permitir leer la configuración de los claims del archivo app settings. Esto lo vamos a ver al detalle en un video extra. Les voy a enseñar aquí con la parte del ejemplo. Aquí estoy creando una API. ¿Sí? Esto también va a estar documentado en GitHub y esto va a tener un video de explicación de cómo hacer uso de esta librería directamente en este proyecto. ¿Sí? Entonces ahí vamos a trabajarlo pues, para que se vayan dando cuenta cómo utilizar esta parte. Ahora, este otro método que es el Add Identity Service, ¿cierto? Y este Add Identity Service lo que va a registrar pues el IHTTP Context Accessor, que es esta interfaz con esta implementación, ¿cierto? Es la que utiliza, en este caso, nuestro servicio, como ustedes lo ven acá, para poder tener acceso al contexto de la petición. Entonces, con esta interfaz tenemos acceso al contexto. Y lo que estamos registrando aquí, como ustedes ven, estamos registrando el objeto que contiene la información del usuario, ¿cierto? Con las propiedades. Si ustedes miran acá, pues este tendrá las propiedades, el ID usuario y todo el proceso completo. Y estamos registrando el servicio que se encarga de procesar pues dicha petición, obtener la información y asignárselo, pues en este caso, a esta otra, a esta implementación de este eAuthenticateUser. User. Entonces aquí tenemos nuestro segundo método de extensión y este, pues en este caso está asociado también al Service Collection, ¿sí? Lo mismo que en la parte superior, el add EF Core también está registrado al Service Collection. ¿Listo?
Por último, registré creé este otro directamente. Fíjense que aquí hay una gran diferencia. Aquí tiene el add y aquí tiene el use. ¿Por qué? El add se utiliza cuando, por convención general, cuando se están creando métodos de extensión relacionados con el eService Collection. A diferencia del use, que se utiliza por convención cuando se están creando métodos de extensión asociados a la interfaz y Application Builder. Y aquí lo que estamos diciéndole es que a nuestra aplicación, ¿sí?, le vamos a registrar este middleware, ¿cierto? Que es el middleware que desarrollamos, el Identity Service Middleware, ¿cierto? Que es este que se encuentra aquí, ¿cierto? Y ese a su vez pues llama la interfaz que se encuentra aquí abajito. ¿Listo? Puede ser un poco confuso esta parte de los estos, pero bueno, ya aquí ustedes están viendo cómo hacer uso de los middleware cuando se requieren. Aquí vemos un claro ejemplo del uso de los scope, ¿sí? O del tiempo de vida scope de un servicio, ¿sí? Aquí vemos entonces cómo también registrar las opciones y estos son temas fundamentales que los explico en videos diferentes. No voy a entrar un poco más a profundidad, pero sí les dejaré el enlace en la descripción de esos tres temas. ¿Listo? Ahora. Ahora sí, lo único que me falta explicar en este punto es, bueno, estos ya otros métodos ya los habíamos desarrollado. Lo que vamos a explicar aquí es las pruebas unitarias. Vamos a hacer de las pruebas unitarias, vamos a entrar a depurarlas, porque es importante para mí que ustedes comprendan esto y vamos a ver un poco de conceptos avanzados, un poco más avanzados en las pruebas unitarias. Para eso, pues nos vamos aquí a nuestro proyecto de pruebas unitarias y también desarrollé en este punto la parte de esto está aquí en extensiones. Aquí está nuestra clase de pruebas unitarias, ¿cierto? Entonces, el primer método que tenemos que probar es el de Configuration Base, ¿cierto? Entonces vamos a probar el de Configuration Base. Fíjense que aquí seguimos la convención. En este caso vamos a verificar la configuración de las propiedades, ¿sí? Que asigne esa configuración a las propiedades y pues esa configuración debe ser por la de defecto, ¿cierto? Entonces recordemos que hacía este método. Este método lo que hacía es un método de extensión asociado al Entity Type Builder, ¿cierto? Y ese Entity Type Builder lo que hacía era asociar a las propiedades bases como el ID, user, creditor, estado y fecha de creación, pues las restricciones necesarias, como, bueno, es obligatorio o esto va a ser llave primaria y tiene un auto incremental, ¿sí? Y este método, pues recordemos que esto lo utilizaban directamente, en este caso se me perdió aquí nuestro Entity Configuration. Entonces, si miramos, por ejemplo, aquí en Permission, vamos a ver cómo en este punto él está haciendo, pues, o configurando la entidad, pues, con esos temas fundamentales y con esa asignación de configuración por defecto fundamental, ¿sí? Lo vemos en todas nuestras entidades, Configuration Base, Configuration Base. Entonces, con ese Configuration Base, él ya está creando, asociando la llave primaria y todo, ¿sí? Entonces, eso lo explico en videos también anteriores. Por si no has seguido la secuencia, te invito a que la visualices desde la introducción. Vamos explicando ahí cada paso de qué es lo que hace cada método y su desarrollo a medida, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que nosotros probar es que, bueno, en el momento que nosotros le pasemos aquí el builder, pues él le va a asociar esto, ¿cierto? Tenemos que nosotros verificar que, en efecto, le está asociando la llave primaria y que sean obligatorios estas otras propiedades. Entonces, bueno, para eso vamos a irnos aquí para nuestra parte de pruebas unitarias, nuestro archivo de pruebas unitarias que tenemos aquí. Y esto, bueno, lo primero que hacemos aquí, pues ya como es costumbre con relación a otras pruebas unitarias, es preparar la prueba unitaria, ¿cierto? Entonces, en este punto, fíjense que estamos creando pues el builder, las opciones que hemos venido creando siempre pues para crear así el contexto, ¿sí? Y aquí hay un cambio importante y es que, bueno, aquí nos valemos de los métodos que nos provee .NET Core para crear un builder, ¿cierto? Fíjense que aquí estamos diciendo, bueno, vamos a crear un objeto tipo builder y vamos a crearlo, pues, con relación a estas convenciones que vienen asociadas directamente al contexto. Eso nos va a retornar directamente el builder. Y una vez teniendo el builder, ¿cierto? Pues vamos a obtener aquí la entidad que vamos a configurar. Entonces le decimos al builder que nos retorne esta entidad, ¿cierto? Que es la que vamos a configurar, en este caso permission. Entonces aquí tenemos ya nuestra entidad para poderla configurar y ya posteriormente a eso, pues lo que vamos a hacer es, en este caso, a crear una instancia de la clase, en este caso de Permission Entity Type Configuration. Recordemos que esas clases se encuentran en esta sección, ¿cierto? Y aquí lo que vemos
es esta de aquí. De esta es la que estamos instanciando. Este permission entity type configuration. Recordemos que es esta está llamando configuration base y tiene sus otras propiedades a nivel de asignación. Entonces, aquí tenemos nuestra clase de configuración y lo que estamos diciendo de esa clase es que vamos a invocar el método de configuración, ¿cierto? Eso va a llamar a este método y fíjense que aquí nosotros vamos a recibir ese entity type builder permission que es el que nos va a llegar, ¿cierto? Una vez en este punto y ya habiendo invocado el método de configuración, ¿cierto? El método de configuración invoca el método de extensión, que es el configuration base, y este configuration base asigna las configuraciones básicas, después asignamos las configuraciones específicas de la entidad, y una vez asignado eso, pues lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a verificar dentro de esa metadata si la propiedad ID, el ID de usuario, el estado y la fecha de creación tienen pues lo que nosotros asignamos. En este caso, si nosotros relacionamos que la propiedad ID de esa entidad, nosotros habíamos dicho que esa propiedad ID pues tenía que ser una llave primaria, pues verificamos que sea una llave primaria, verificamos que no sea nulo y verificamos que tenga el valor que se genera, que siempre sea a nivel de insertar, ¿cierto? Eso es lo que hace esa configuración del Fluent API, la verificamos así. Y las otras, como el ID user crédito, pues simple, verificamos que simplemente no sean nulos, lo mismo que el estado y lo mismo que la fecha de creación. Vamos a depurar rápidamente esta prueba para que la visualicen ustedes, ¿cierto? Vamos a darle aquí depurar. Listo, aquí ya inició la prueba unitaria, entonces vamos a darle, por ejemplo, aquí, vamos a crear, pues, en este caso, las opciones, el contexto normal, ¿sí? Aquí ya tenemos nuestro contexto. Y fíjense, aquí ya tenemos nuestro Model Builder, ¿cierto? Junto con, pues, con la parte del modelo de configuraciones, esto no nos queda mucho. Aquí obtenemos nuestro Entity Type Builder relacionado directamente a Permission, a la entidad de Permission, ¿sí? Aquí creamos nuestra instancia del Entity Configuration de Permission y aquí invocamos el método de configuración. Al invocar el método de configuración, ¿cierto? Esto es una variable de control, esto nunca debería existir acá y menos una propiedad así como estática directamente. Esto está mal, por regla general esto estaría mal, pero estamos en las pruebas unitarias y las pruebas unitarias pues no tienen ese mismo peso que un código ya real. Entonces aquí lo dejé comentado, esto es un control simplemente para evaluar una prueba unitaria. Pero entonces, bueno, fíjense que aquí ya nos llega el builder, pues el builder que creamos anteriormente, y este builder pues invoca el método de configuración. Y aquí en el método de configuración pues le vamos a decir que la propiedad ID, en este caso pues es la llave primaria por defecto, ¿sí? Cuando tú la llamas ID ya sabemos que es la llave primaria, y le estamos indicando que se genere un valor incremental cuando se añade, ¿sí? Aquí le estamos diciendo que el ID user creditor es obligatorio, el estado es obligatorio, la fecha de creación es obligatoria, y ya hicimos las configuraciones pertinentes, ¿cierto? En este punto, pues vamos a continuar porque no me interesa evaluar estas, ¿cierto? Se supone que aquí ya finalizó la configuración y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, de este Entity Builder, de la metadata que nos está llegando en Permission, vamos a buscar la propiedad declarada, en este caso con el nombre ID, el ID User Creator, el estado y la fecha de creación. Y aquí en este ID User Creator, pues aquí vamos a ver una serie de información, ¿sí? Esto también nos provee una serie de métodos para evaluar, pues, muchas otras cosas. Entonces, el primer método que nos provee es para indicar si es una llave primaria. En este caso, él nos va a decir si es una llave primaria, no permite valores nulos, ¿sí? Y en este caso, el value generate está en onAdd, ¿sí? Entonces, en este caso, cada vez que se vaya a crear un registro, pues se añadirá con un autoincremental, ¿sí? El ID de usuario creditor, pues no permite valores nulos, el estado no permite valores nulos y la fecha no permite valores nulos. Y con esto hemos finalizado esta parte, ¿sí? Esto vendría siendo como trabaja el sistema pues, de Entity Framework cuando va a crear el Model Builder y todo como por debajo. Es como un ejemplo muy a grandes rasgos. Y esto pues, si logran entender esto, pues lo pueden relacionar con el método de extensión del Register Entity Configuration. ¿Por qué? Aquí lo trabajamos por reflexión, que es programación un poco más dinámica, pero fíjense que aquí estamos realizando las instancias pertinentes y es esto mismo que estamos haciendo acá, es lo mismo que hacemos aquí con reflexión. Ya lo vamos a ver, pero esto es un poco más a nivel de ensamblados y todo. El otro método de configuración, pues simplemente el toPage, ¿cierto? Es un método de extensión que permite, si lo miramos acá, veamos dónde están los métodos de extensión. Esos estaban por aquí arribita, extension. Permítanme extension acá. El siguiente método, pues, yo subo aquí. Bueno, ya habíamos visto el de configuration page, el otro es toPage.
ToPageAsync. Este es un método de extensión, como lo visualizamos en este caso para el tema de Equatable de Entity. Este también lo explicamos. Y esto es lo que hace retornarnos un objeto tipo pager. Vamos a probar este método y para ese método, pues, lo primero que tenemos que validar es que, bueno, ¿qué pasa si le asignamos un 0 al current page y al page async, al page size? En este caso, la página actual y el tamaño de la página, pues debería retornarnos un nulo, ¿cierto? Y eso es lo que hace esta primera prueba unitaria. Pues como vemos aquí, pues nada, hacemos la configuración pertinente, ¿cierto? Aquí vamos a crear eh, una lista vacía. Bueno, en este caso aquí no necesitaríamos de una lista vacía. Voy a quitar esta parte de acá. Aquí lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a obtener la entidad application y vamos a paginar la información. En este caso, fíjense que le estamos pasando un 0, un 0 y él nos deberá retornar un 0. ¿Sí? Esta prueba unitaria no tiene tanta ciencia. Los invito a que descarguen el código y lo depuren ustedes mismos para que vayan viendo cómo se comporta todo el código. La mejor forma de aprender programación y de mejorar nuestras técnicas es viendo pues cómo otros programan también, investigando, ¿sí? Aquí está un código un poco, yo trato de dejar los códigos muy estructurados también para ustedes y cualquier duda que se les presente estaré muy atentos en el transcurso de este mes para retomar nuevamente con todo el material que tenemos atrasado. Vamos a ver la otra prueba unitaria. Esta otra prueba unitaria lo que está diciendo es que, bueno, vamos a paginar desde la base de datos y nos debe retornar un objeto tipo pager. Entonces aquí tenemos unas variables de control para determinar que todo esté bien, ¿cierto? Aquí registramos la cantidad de elementos que tenemos aquí arriba, que en este caso son 500, ¿cierto? Y fíjense que en este punto, bueno, vamos a decir que la página actual es la 1, ¿cierto? Y el page size, pues en este caso vendría siendo ese, ¿no? Que es 10. Eso nos va a retornar aquí un objeto tipo pager, ¿cierto? Fíjense que aquí como tenemos la entidad, eso nos retorna pues la entidad y a ese sí le podemos hacer directamente la paginación. Y vamos a verificar acá. Vamos a depurarlo. Voy a depurar hasta aquí, hasta este punto. Bueno, aquí ya llegó el punto de interrupción, eso fue algo rápido. Y bueno, entonces aquí ya en nuestro repositorio, pues fíjense que nosotros creamos 500 registros, ¿cierto? Y esto lo que va a hacer es ir al método de extensión. Voy a darle aquí F11 para ingresar aquí al método de extensión. Qué pena, este no era. F11 nuevamente. Fíjense cómo llega el método de extensión de nuestra clase fcore extensions, ¿sí? Y él verifica, bueno, en este caso es current page y page size es mayor a 0, ¿cierto? Bueno, sí, pues no es menor que 1. Aquí obtenemos la cantidad de elementos en la base de datos. Aquí vemos que aparecen 500 ya del tema registrado. Aquí hacemos una serie de cálculos. Aquí consultamos directamente en la base de datos, pues, paginando la información, es decir, no omita ninguno y consulte 10. Aquí obtenemos la data y después de eso se lo pasamos al tipo pager que tenemos en nuestra librería de CodeDesign Plus Core. Así que fue los videos anteriores que desarrollamos. Entonces, después de esto, pues él nos retorna el objeto tipo pager, pues con toda la información para nuestro paginator, ¿cierto? Y en la data, pues vemos aquí cómo tenemos la información de esos 10 registros, ¿sí? Aquí lo que hacemos es la validación de cada uno de esos elementos, que todo esté bien con las variables que tenemos arriba. Y bueno, ya con esto pasa la prueba unitaria, ¿sí? Ya estaría todo satisfactorio. Vamos a continuar con nuestro Core Extension. Y aquí vemos cómo tenemos uno de los métodos que es add repositories. Recordemos que es lo que hacía rápidamente este. Esto lo que hacía era pues, obtener pues, nuestro ensamblado a partir del contexto, ¿sí? Es decir, si nosotros miramos aquí nuestra configuración de repositorio a nivel de pruebas unitarias, vemos que nuestro contexto se encuentra en este bloque, es decir, acá. Es esta clase que tenemos aquí. Permítanme, yo me corro un poco aquí, ¿cierto? Y es esta información o esta clase que tenemos aquí, CodeDesign Plus Context. Está acá, ¿sí? Este es nuestro contexto. Y lo que hacía este método era porque él identificaba pues dónde estaba esta clase y a partir de esta clase él comenzaba a escanear todas las otras clases, ¿cierto? Vamos a identificar todas las otras clases que implementen la interfaz de eRepository Base, ¿cierto? En este caso, ¿quiénes implementan la interfaz eRepository Base? Pues todas estas clases que tenemos acá. Entonces, para eso, lo que hacíamos, pues obteníamos el ensamblado. A partir de eso, de ese ensamblado, obteníamos todos los tipos que, en este caso, fueran una interfaz, ¿cierto? No recuerdo esta propiedad para que la pusimos, no la tengo presente en este momento.
Y bueno, aquí lo que estamos diciendo es que ese tipo debe ser, debe estar asignado pues a esta interfaz, ¿sí? Debe ser asignable a esa interfaz. Recorríamos cada clase, obteníamos el nombre de dicha clase, le agregábamos la I por convención, en este caso para la interfaz, obteníamos la interfaz y los registrábamos en el Service Collection, en el Service Collection, ¿sí? Entonces vamos a hacerle la prueba unitaria a ese porque este es bien, pero bien interesante, fíjense. Vamos a decirle aquí, bueno, tenemos, lo primero que hacemos es crear nuestro Service Collection propio, pues para las pruebas unitarias internas. Después de eso, lo que le decimos a nuestro Service Collection es, bueno, vamos a añadir a repository, vamos a hacer uso del método de extensión add repositories. Aquí tenemos nuestro contexto. Él tendrá que registrar todas las clases o todos los repositorios de forma dinámica. Después de eso, lo que vamos a hacer ya en la verificación de nuestra prueba unitaria es que, bueno, nosotros vamos a obtener pues de este Service Collection todos los repositorios que tengan esta interfaz, ¿sí? Y esos deben tener un tiempo de vida. Recorremos cada repositorio identificado y ese repositorio identificado tiene un lifetime. Vamos a verificar que ese lifetime esté asociado con un transient, ¿sí? Que tenga el tiempo de vida pues, como transient. Vamos a depurarlo. Quiero mostrarles aquí. eh, Aquí está. Mostrarles aquí cómo funciona el método. Entonces, primero instanciamos nuestro Service Collection pues, para la prueba unitaria. Voy a darle aquí F11 para ingresar al método de extensión, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí, voy a darle, lo que nos retorna aquí en el ensamblado es lo siguiente. En el ensamblado vemos cómo pues nuestro ensamblado es coidesignplus.inmemory, ¿sí? Esa es nuestra DLL, ese es nuestro ensamblado. Aquí se encuentran una serie de clases. Cuando yo le digo aquí F10 en este punto, en los tipos, él me retorna un listado, fíjense, de nuestros repositorios. Application Repository, Permission Repository, Permission Repository y Role Permission Repository, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos todos estos repositorios identificados, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es a recorrer cada repositorio y vamos a obtener su interfaz. El nombre de la interfaz es la siguiente, fíjense, y Application Repository, ¿cierto? Y al tener la interfaz y al obtener el tipo, pues podemos registrarlo. Y así va a suceder con cada uno de los repositorios que hayamos identificado. Allá registró los 4. Y si continuamos, pues en nuestro Service Collection, antes que estaba vacío, ahora tiene 4. Y esos 4, pues fíjense que tiene cada uno, es el eApplication Repository, tiene una implementación de tipo Application Repository. El eAPermission Repository, pues tiene una implementación de APermission Repository. El Permission Repository, pues así con cada uno, ¿sí? Ya tenemos la interfaz y la implementación. Entonces, lo otro que vamos a hacer es, pues de ese repositorio, vamos a obtener esos mismos servicios para verificarlo. Vamos a recorrerlos. Este es un for each con un delegado, ¿sí? Voy a darle aquí F11, ¿sí? Y vamos a ver, el primero es el App eApplication Repository. Entonces, el App eApplication Repository, fíjense que está registrado como transient y pues es lo que vamos a verificar. Todos deberían estar registrados como transient. En este caso, este ya es el, el ePermission Repository y aquí está el otro y bueno, ya finalizó y listo. De esa forma, y para eso es que funciona la reflexión, para hacer esos escaneos de ensamblados y poder identificar estos tipos y hacer un poco de registro en el contenedor pues a nivel dinámico, ¿no? Entonces, bueno, ya por ejemplo, si miramos el potencial de esto, cuando nosotros hagamos uso de esto en nuestro microservicio template y a partir de ese microservicio template creemos todos nuestros microservicios para nuestra plataforma, ya sean 20, 30, 50 microservicios o mucho más, pues el microservicio ya tú como desarrollador ya no tienes que decirle, voy a registrar este repositorio allá en la aplicación, ¿sí? En el startup, sino que nosotros dejándolo configurado, como lo voy a mostrar aquí en esta parte del ejemplo en un próximo video, ya el sistema identificaría directamente tus repositorios y haría el registro de forma automática. Es decir, lo único que te encargas es de mantener la convención. ¿Listo? Y seguir la implementación como se ha venido dando con la construcción de este SDK. Y bueno, ya con eso hemos llegado a la parte de, vamos a ver nuestro próximo método. Nuestro próximo método es el de las configuraciones, ¿sí? El add-EF-core. Entonces, dentro del ATF Core, pues ya sabemos que lo que hace esto es ir a la configuración del app settings, ¿sí? Y registrarlo, pues, en este modelo, ¿sí? Y lo podemos obtener por medio de la interfaz eObject. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra prueba unitaria, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es a trabajar con un sistema de memoria, configuración en memoria. Si los conocen, súper. Si no lo conocen, los invito aquí a ver cómo está funcionando este tema.
Y bueno, lo que estamos haciendo es, vamos a crear un Configuration Builder. El Configuration Builder nos va a permitir hacer uso de su método que se llama Add In-Memory Collection, ¿sí? Este Add In-Memory Collection es muy usado en la parte de las pruebas unitarias. Y dentro de eso lo que vamos a decirle es que, bueno, en esta sección, en Entity Framework Core, en la parte de Claims Identity y en la parte de su propiedad de usuarios, pues va a tener aquí este valor, user, ¿cierto? Este es el valor del claim. Esto se traduce en un JSON como de la siguiente forma. Permítanme, yo les muestro. Entonces, nuestro JSON o nuestro app settings, pues viene siendo algo similar como esto, ¿no? Entonces, dentro de la app settings, pues lo que vamos a tener es una sección. En este caso, la sección es record, ¿cierto? Ah, bueno, esto iría entre comillas porque si no nos daría un error allá. Y dentro de fcore, pues ya sabemos que fcore pues, va a tener, en este caso, en las opciones, una propiedad llamada claims identity, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos nuestro claims identity. Y seguido de eso, pues Claims Identity tiene una serie de propiedades. Vamos a ver nuestro Claims Identity, por aquí lo teníamos, que es de este tipo, y este tipo pues tiene una serie de propiedades, que es usuario, ID user, email y rol. En este caso, pues vamos a decirle aquí usuario. Usuario va a tener un valor, ¿cierto? Ah, permítame, preciso la barra. El otro es el ID del usuario, el email y el rol, ¿cierto? Esto también lo explico allá un poco más al detalle en la parte de fundamentos, pero bueno, fíjense cómo para cuando uno crea las configuraciones en este punto, pues a medida que uno dice, bueno, la sección punto, claims identity punto usuario, pues realmente no es con un punto, sino que es con dos puntos. Y seguido de eso, pues el valor, en este caso este sería usuario, este vendría siendo el sub, este vendría siendo el email y este vendría siendo el rol. Este vendría siendo nuestro archivo de appsettings.json, ¿cierto? Ya, de esa forma se le diría la configuración. Eso es lo que está interpretando o lo que está haciendo este pedacito. Entonces, una vez teniendo nuestra configuración, pues lo que hacemos es el uso de build y fíjense que esto nos va a retornar un eConfiguration root, ¿cierto? Seguido de eso, pues nada, vamos a crear nuestro service collection o nuestro contenedor de dependencias nuevamente, ¿sí? Vamos a decirle que vamos a registrar el eConfiguration o que cuando le soliciten el eConfiguration, pues él va a retornar esa configuración que creamos anteriormente y aquí hacemos uso de nuestro método addFcore. Ese método de addFcore pues añadirá las opciones y configurará obtiene la configuración anteriormente realizada y la registrará en este modelo de fcore option. Una vez registrado eso, pues yo puedo terminar de construir el Service Collection por medio del método Build Service Provider. Y con el Service Provider lo que voy a hacer es obtener un servicio. Y ese servicio va a ser el eOptions fcore option, ¿sí? Este pedacito de Get Services, ¿sí? Es como si nosotros lo estuviéramos trabajando en este punto. Permítame, es como si le estuviéramos diciendo aquí en un constructor lo siguiente. Ese getService es esto mismo. Entonces fíjense que el constructor aquí está diciéndole al contenedor de dependencias, bueno, necesito esta opción. Lo que yo hago con getService es decirle al contenedor de dependencias que necesito esta interfaz con esa configuración, ¿cierto? Esa misma opción. Una vez al obtener la opción, pues yo puedo obtener el valor y al obtener los valores, pues debo verificar que los valores obtenidos y registrados en el contenedor sean iguales a los que le asigné en la parte superior, que fueron estos. Si nosotros depuramos esto un poco, bueno, ahí ya está, fíjense, bueno, aquí vamos a la sección, bueno, aquí ya tenemos nuestro configuration, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos un proveedor y este proveedor pues tiene 4 valores que fueron los 4 de arriba y esos 4 valores son estas, fíjense, fcore, claims identity, user, ID user, email y role con cada uno con sus valores. Creamos nuestro service collection inicia con 0 elementos, entonces cuando ya le hicimos add, ya tiene un elemento que es el de la configuración. Seguido de eso, pues le damos aquí F11 para ingresar y le decimos add options. Pues con add options él registra otros elementos. Este es un método de extensión de Entity Framework de .NET Core diré. Y después de eso, pues le vamos a decir, bueno, agréguele otros temas aquí a nivel de configuración. Entonces, para obtener esa configuración de la app settings por medio de la interfaz y options, pues construimos nuestro service provider y a partir del service provider vamos a obtener esta interfaz con estas opciones. Obtenemos eso
Eso tiene una propiedad value y ese value, pues fíjense que tiene un claims identity y ese claims identity tiene unos valores. Entonces, options value, aquí ya tenemos nuestro claims identity y los valores. Verificamos que primero no sea nulo y que este valor que tiene esta configuración sea igual a user. Que el correo pues sea igual a correo o a los valores que hayamos puesto aquí en la parte superior. ¿Sí? Bajar este código aquí para poderlo interpretar. De esta forma es como se verifican o se hacen pruebas unitarias a la parte de las opciones con del options y la lectura del app settings. Vamos a hacer otras pruebas unitarias aquí, ya casi terminamos. Vamos a irnos aquí nuevamente a, a nuestra clase de extensiones. Y bueno, vamos a verificar estas dos que tenemos acá. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, o bueno, lo que hace este método de extensión es registrar una serie de servicios. Por ende, la prueba unitaria lo que debe validar es que esos servicios se registren de forma correcta siempre. Entonces, si nos vamos aquí a nuestra prueba unitaria del Add Identity Service, ¿cierto? En este punto lo que vamos a hacer, pues nuevamente creamos nuestro contenedor de dependencias, invocamos nuestro método de extensión que hemos creado pues anteriormente. Después de eso, me voy a apoyar aquí pues con LinkU para verificar que en esta colección de servicios pues se haya registrado o exista un registro de IHTTP Context Accessor, del Authenticate User y del Identity Service. Entonces, si esos datos son no nulo, o sea, si esos datos son diferentes a nulo, pues estaríamos bien porque los está registrando de forma correcta. Y también vamos a verificar que el lifetime de ellos, ¿sí? Que sea singleton para el IHTTP Context Accessor y para los scope. Entonces, rápidamente vamos a depurarla acá. Entonces, aquí está. Invocamos el método de extensión. Fíjense, él llega y registra ahí. Ya lleva una serie de registros. Lleva un registro. Aquí le añadimos otro registro y aquí está el tercer registro, ¿cierto? Retornamos esa instancia. Pues si la necesitáramos, ahí están los tres registros. Aquí verificamos o consultamos. Aquí están los valores. Esto es diferente nulo, si no ya hubiera dado un error. Y el lifetime del HTTP Context Accessor, pues es, en este caso, singleton. Y para los otros es scope. ¿Sí? Entonces, con eso ya estamos verificando que el método, en efecto, está correcto. ¿Sí? Se está registrando de forma correcta. Bueno, aquí hay un tema y es que realizar las pruebas de un middleware sin tener pruebas de integración es algo complicado. Entonces, aquí está el método, pero este no lo voy a explicar. Es más, por favor, si gustan, descarguen el código, depúrenlo y no sé ustedes cómo harían las pruebas unitarias de un middleware. Aquí lo único que hice pues, fue crear un application builder con un service collection. Le registré el middleware del use identity. Sé que el middleware está funcionando, pero pues aquí lo que estoy haciendo es registrar este middleware. Y lo que, pues en este punto en lo que me apoyé fue con el target para verificar que ese middleware esté registrado, ¿sí? No estoy contento con esta prueba unitaria, entonces si tienen mejoras, por favor, simplemente anótenlas, hagan los comentarios en algún issue de GitHub y hacemos las modificaciones y mejoras de esta prueba unitaria, por favor, ¿sí? Bueno, y por último, vamos a... Ah, sí, por último vamos a trabajar el método, vamos a hacer las pruebas unitarias, ya llegamos al método que quería, que es el de Register Entity Configuration. Entonces, este método fue el método que hicimos a punta de reflexión. A este le vamos a poner un punto de interrupción aquí. Y el objetivo de este método era el siguiente. El objetivo de este método era que, pues nada, a partir del contexto, ¿cierto? Íbamos a identificar la DLL y a partir de la DLL o del ensamblado íbamos a identificar estas clases que estaban implementando la interfaz Entity Type Configuration. Y después de identificar estas clases que tienen esto, íbamos a identificar el tipo genérico y vamos a obtener el método de forma dinámica y vamos a invocarlo. Eso es lo que hace esta prueba unitaria, este pedacito de prueba unitaria nomás. Y con eso pues vamos a determinar si realmente fue invocado o no. Entonces quería mostrarles esto, voy aquí a depurarlo rápidamente. Pues rápidamente no, vamos aquí a depurarlo para hacer una explicación un poco más detallada de este método. Bueno, pues creamos un model binder normal y nos apoyamos de nuestro método de extensión que hemos creado, ¿sí? Entonces aquí voy a darle F11, fíjense, aquí está el F11,
Y bueno, ya sabemos que el T-Content se encuentra aquí en la parte inferior y que nuestra DLL es en in-memory, ¿cierto? Entonces, aquí a nivel del ensamblado, fíjense, ya tenemos nuestro ensamblado de Code Design Plus in-memory. Y dentro de ese ensamblado, lo que vamos a hacer es identificar primero todas las clases que están implementando la interfaz Entity Type Configuration. Entonces, para eso, fíjense, aquí está el resultado y aquí ya tenemos nuestras clases. Application Entity Configuration, App Permission Entity Configuration, Permission Entity Configuration y Role Permission Entity Configuration. Cuando ya tenemos nuestras clases, estas clases, pues nosotros tenemos que instanciarlas. Debemos crear la instancia de cada una de estas para invocar el método de configuración. Pero antes de invocar el método de configuración, debemos obtener o crear este tipo, ¿cierto? Que es el Entity Type Builder. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, fíjense que a nivel del Builder estamos obteniendo el método de Entity Type Builder. Y a partir de este método, que es un método auxiliar dentro del Model Builder, esto lo explicamos en el video anterior, con este método podemos crear nuestro Entity Type Builder. Entonces, comenzamos a recorrer cada clase identificada y dentro de esa clase identificada lo que vamos a hacer es obtener sus interfaces. Como eso solamente tiene una interfaz, vamos a obtener esa primera interfaz. Y dentro de esa primera interfaz vamos a obtener los tipos genéricos. ¿Qué es el tipo genérico? Pues nada, ya obtuvimos las interfaces. Dentro de esas interfaces obtuvimos la primera, que es esta. Y dentro de esta interfaz obtuvimos el tipo genérico, que es application, ¿sí? Y dentro de esta application, como tiene en este caso uno, pues obtenemos solamente uno. Y aquí, fíjense cómo eso se convierte en una application. Es decir, que ya obtuvimos ese tipo genérico. Y a partir de este tipo genérico, ¿cierto? Ya tenemos aquí application. Vamos a construir nuestro Entity Type Builder. Si nosotros miramos nuestro método de configuración, el Entity Type Builder es igual al argumento genérico que identificamos o que acabamos de identificar. Ahora tenemos que crear este objeto. ¿Cómo lo creamos? Pues nada, con el método de ayuda del Model Builder que identificamos acá, le inyectamos ese método genérico, ¿sí? Y a partir de ese método genérico lo invocamos y eso nos va a retornar el Entity Type Builder. Y en este caso, aquí lo tenemos. Este es nuestro Entity Type Builder del tipo Application. Y una vez teniendo esto, pues lo que vamos a hacer es a crear una instancia de la clase que identificamos, en este caso Application Entity Configuration. Y lo que vamos a hacer es obtener el método de configuración, ¿cierto? Y después vamos a invocar pasándole el Entity Type Builder. Entonces vamos a darle aquí F11 y fíjense cómo él llega con el Entity Type Builder, pues hace todo el proceso. Importante, fíjense, está relevante en true, ¿cierto? Y hace la configuración pertinente de la entidad, ¿cierto? Así es como funciona este método. Fíjense, aquí ya está con el segundo, con la segunda clase de configuración, ya pasa a la tercera. Esta sería la cuarta, en este caso esta cuarta hace parte de Role Permission Entity Configuration, ¿cierto? Y bueno, ahí ya está. En este punto, él ya hizo toda la configuración de las entidades. Vamos a verificar si realmente el método de configuración fue invocado. Es por eso que lo tengo estático, ¿cierto? Fíjense cómo todos son true. Y bueno, ya con esto finaliza. Recordemos que este método es el que se registra en el contexto de nuestro método de onModel Creating, que sobrescribimos del DB-Context, ¿cierto? Es aquí donde lo estamos invocando. Entonces, imagínense ustedes ahora sus microservicios, pues independiente de las entidades que tengan, de las configuraciones que tengan, de los repositorios que tengan, pues esta librería ya se va a encargar de siempre de hacer el escaneo y el registro de forma automática en el contenedor de dependencias y va a invocar los archivos de configuración pues a medida que se vayan creando más. Ustedes ya no tendrían que ir al startup siempre a registrar un repositorio, a registrar, por ejemplo, un entity configuration aquí en este onModel Creating. Entonces, esto como va a estar con el microservicio template y a partir del microservicio template creamos todos los otros microservicios, pues ya no sería necesario, nos olvidamos de eso y nos vamos a concentrar 100% en lo que es la configuración y desarrollo de ese microservicio para nuestra plataforma. Bueno amigos, eso fue todo. Este video, por favor indíquenme si les gustó de esta forma, ya con el código desarrollado y simplemente ir explicando cómo fue todo el proceso, ¿sí? O si les gusta más bien como los veníamos desarrollando, que era que yo iba a ir digitando el código a medida que íbamos necesitando pues lo que íbamos a desarrollar, ¿sí? Entonces espero por favor sus comentarios abajo.
sí, en la parte inferior del video, ahí en la sección de comentarios, para saber cómo más podemos mejorar. Con este video cerramos el capítulo de Code Design Plus EF Core. Los próximos que se vienen son relación al tema de la comunicación de los microservicios, consistencia eventual, la comunicación por eventos, cómo funcionan, cómo identificar los contextos de los microservicios. Hemos estado preparando unas animaciones en After Effects, pues espero les guste para poder ser un poco más expresivos y puntual con la información. Vamos a estar compartiendo con ustedes muchos en nuestra página de Facebook también. Espero los comentarios, porfa, bueno, para ver cuál les gustó. Hay muchos conceptos a nivel de fundamentos que si no lo saben, los invito a que se pasen por el canal, por la playlist de fundamentos de .NET Core. Se las estaré dejando en la descripción del video. Y bueno, posterior a este video voy a dejar en la wiki en GitHub la documentación del proyecto para que ustedes por favor lo visualicen y tengan aquí unos ejemplos rápidos de cómo hacer ese paso a paso sin necesidad de ver todo el video, ¿cierto? Entonces aquí en la parte de uso, pues les enseñaré a crear una API implementando esta interfaz, que es el ejemplo que tengo precisamente acá, ¿cierto? También les estaré dejando esa sección ahí. Y pues acompañado de un video de YouTube. Bueno amigos, no siendo más, perdón por la demora de todos estos días, espero les haya gustado este video, un poco largo, y nos estamos viendo hasta la próxima. Chao amigos.